Desde que tengo memoria, he tenido un espíritu ligado a mí. Recuerdo haber visto una Polaroid de cuando tenía unos 6 años, y había una figura borrosa justo al lado mío. El espíritu nunca me ha hecho sentir mal de ninguna manera. Es más bien como un amigo que siempre tengo conmigo. No puedo describir exactamente cómo se siente su presencia, pero es cómoda y familiar. Le puse el nombre de Henry y siempre sé cuando es él jugando en la casa, o cuando es otra cosa. Así que noté que no había sentido a Henry en un tiempo. Podía percibir otras cosas en la casa, pero la energía de Henry simplemente había desaparecido. Como dije, sentía otras entidades en la casa, y una en particular me asustaba. He sido sensible a lo paranormal toda mi vida, y puedo sentir la intención de estas entidades. Sin embargo, con esta no podía, pero sentía que era oscura. Un día, estaba en la cocina lavando los platos. El fregadero está contra una media pared. Del otro lado está la sala, que es bastante abierta en el centro, ya que todos los muebles están contra las paredes. La puerta de vidrio y las ventanas en la pared opuesta dejan entrar tanta luz natural que todo está iluminado. Mientras lavaba los platos, miré casualmente hacia la sala. En el centro de la misma, había una figura oscura. Rápidamente desvié la mirada y no la observé mucho tiempo porque cada uno de mis instintos me dijo que lo lamentaría. No la vi por mucho tiempo, pero la imagen sigue grabada en mi memoria. Esta figura tenía forma humana, medía más de 2 metros de altura y tenía hombros anchos. Los brazos eran incómodamente largos, y los dedos eran demasiado grandes y demasiado pocos. La figura era de un negro sólido, tan oscura que parecía distorsionar los colores de la sala. Desde mi visión periférica, vi que en realidad parecía estar saliendo del suelo. Seguí mis instintos, aparté la mirada, me obligué a concentrarme en los platos, a no prestar atención a mi visión periférica, y de inmediato dejé de pensar en la figura que estaba a pocos metros de mí. Después de un momento, sentí que se había ido. Sé que esta era la entidad que había estado percibiendo, y sabía que si le daba la atención que quería, lo lamentaría. También sé, en el fondo, que esta entidad es la razón por la cual Henry ya no está conmigo. No sé cómo funcionan las cosas en el mundo espiritual, si las entidades pueden asustar a otras o alejarlas. Esto sucedió hace unos años cuando vi esta figura y desde entonces me he deshecho de ella, pero Henry aún no ha vuelto. Aunque nunca llegué a ver ni a hablar con Henry, era un querido amigo que siempre me hacía sentir segura, y lo extraño. Mi casa ha estado en mi familia durante décadas. Es una casa anexa a la casa principal de la granja de maíz donde vivo, en el sur de Michigan. Siempre he sentido que me observan en mi casa, incluso cuando no hay nadie más en casa. Y supongo que, con esta experiencia, obtuve una visión de primera mano de por qué me sentía así. Durante el invierno de mi segundo año de secundaria en 2018, acababa de llegar a casa después de una práctica de baloncesto que se extendió hasta tarde. Hice mi rutina normal de darme una ducha y meterme directamente en la cama, solo porque tenía escuela a la mañana siguiente, aunque estaba totalmente despierto. Mi hermano mayor estaba en el trabajo, y mis padres estaban haciendo compras navideñas, a unos 15 a 20 minutos de distancia. Después de salir de la ducha, sentí una abrumadora sensación de pavor, como si algo estuviera al otro lado de la puerta del baño, esperándome. Y cuando abrí la puerta con todo mi valor, no había nada allí. Pero solo me puse más ansioso, así que corrí a mi habitación, que quedaba justo a la vuelta. Salté a la cama y lo atribuí a mi ansiedad normal de estar solo en casa, aunque sabía que sentía que era más que eso. Me acomodé entre las sábanas y me puse a ver YouTube en mi teléfono.
Algo de mi youtuber de historias favorito para alegrar mi estado de ánimo y relajarme hasta que mis padres o mi hermano llegaran a casa, lo que ocurriera primero. Aliviado, escuché a alguien entrar rápidamente al baño, como parece que siempre hace mi papá cuando han estado fuera un rato. Solo por el hecho de saber que alguien había llegado a casa, me recosté en la cama, aliviado. A mi derecha había una pequeña mesa de noche, aproximadamente un tercio de la altura desde mi posición acostada hasta la parte superior de mi puerta, así que aún podía ver fácilmente cualquier cosa por encima de ella, y la mesa era de unos 1 metro de ancho, más o menos. Eso era todo lo que había entre la puerta y yo. Tan pronto como oí el golpe en la puerta, sentí nuevamente esa sensación de pavor, más fuerte que nunca. Supe de inmediato que algo malo iba a suceder. La puerta se abrió lentamente, lo suficiente como para que, según pensé, mi mamá pudiera asomar la mitad de su pequeña figura de 1,6 metros. Pregunté con tono seguro, ¿mamá? Esa figura solo se quedó allí, mirándome mientras estaba acostado en la cama. Me di cuenta de que no era solo una silueta de mi mamá. Era oscura, lo suficientemente visible solo con la luz de la luna que iluminaba mi habitación. Procedí a preguntar, Leín, refiriéndome a mi hermano mayor, quien de ninguna manera tiene la figura de una mujer pequeña. Él mide 1,87 metros. Simplemente salió de mi boca, esperando que fuera él, porque, ¿quién más podría ser? La figura, tan oscura como era, negó con la cabeza lentamente y luego se deslizó fuera de la puerta, cerrándola detrás de sí. Después de unos 10 segundos de silencio, me senté, confundido y asustado. Abrí la puerta pensando que mis padres estaban jugando conmigo, pero su habitación, que está justo enfrente de la mía, tenía la luz apagada, al igual que el pasillo y el resto de la casa, como si nadie hubiera estado allí. Salí a la cocina, y allí estaban ellos, entrando con los brazos llenos de bolsas de la compra. Les pregunté si habían entrado en mi habitación. Me dijeron que acababan de entrar de hacer las compras y que los ayudara con lo que quedaba. No hablo mucho sobre esta experiencia, solo con un amigo, unos 3 años después de lo sucedido. Sentí como si mi ansiedad regular de alguna manera hubiera invocado esta cosa, como si quisiera jugar conmigo. Paso mucho tiempo solo en la naturaleza, lo he hecho desde que era muy pequeño. Mi madre me permitía desaparecer en el bosque a la edad de 6 años, después de la escuela y en verano, siempre y cuando estuviera de vuelta para la hora de la cena. Mi madre es una gran madre e incluso es la que me enseñó a atrapar reptiles y anfibios con mis propias manos. No usamos redes. También me enseñó a identificar sus especies, subespecies y sexo. Uno de mis primeros recuerdos de una entidad sombría fue en los vastos bosques detrás de mi casa. Estaba en lo profundo del bosque cuando tenía tal vez 7 u 8 años, y en ese momento había estado tratando de contarle a mi familia sobre las cosas que podía ver. Esto hizo que brillara como una luz de porche en verano y todos los insectos estaban viniendo. En este sentido, eran entidades, espíritus y cosas por el estilo que venían a mí o me encontraban. Estaba profundamente en el bosque, probablemente siguiendo un sendero de animales o rastreando a uno, cuando noté una criatura muy grande, completamente negra, con apariencia de perro, que se dirigía hacia mí. Se movía en zigzag entre los árboles en mi dirección. No había lobos en esta parte del país, y sabía cómo eran los coyotes. Demonios, a esta edad ya podía rastrear uno por sus huellas. Esta criatura parecida a un lobo era enorme, y era de un negro absoluto, como una sombra a través de la cual no se podía ver. Me detuve en seco y lo observé acercarse hasta que me di cuenta de lo grande que era y que no era un animal. Se activó mi instinto de supervivencia, y mis niveles de miedo se dispararon, así que corrí tan rápido como pude en dirección a mi casa.
Aún recuerdo que miré por encima del hombro un par de veces y lo vi aún persiguiéndome, tal vez a unos 15 o 20 metros detrás de mí. Seguí corriendo. Cuando llegué a mi patio trasero no me detuve hasta que llegué a la puerta trasera de nuestra casa, que daba a una gran sala con ventanas por todos lados. Mi madre estaba en la cocina y yo gritaba para que viniera a ayudarme. Entró en la sala y le expliqué, mientras jadeaba, que acababa de ser perseguido por lo que describía como un perro infernal, un perro del diablo, un perro sombra gigante y completamente negro. Fue entonces cuando miré por la ventana y pude ver la línea de árboles a unos 40 metros de la parte trasera de la casa. De pie al borde del bosque había una criatura de sombra completamente negra, humanoide, de fácilmente 2 a 3 metros de altura. Cuando digo completamente negra, quiero decir completamente negra. No se podía ver a través de ella y era la ausencia total de luz. Me quedé allí, y sabía que podía verme, y que sabía que yo podía verlo. Recuerdo decirle a mi madre que mirara, y cuando lo hice, la figura se desvaneció en el bosque detrás de ella y desapareció. A los 12 años, me mudé de la casa en la que mi madre y yo habíamos estado y regresé a nuestra ciudad natal, de donde éramos originalmente. Pasaba todos los fines de semana con mis abuelos y comencé a trabajar para mi abuelo los fines de semana en el negocio familiar. El negocio familiar eran los monumentos, lo que ustedes llaman lápidas, y su familia se había dedicado a eso desde 1855. Todas las noches, mi abuelo y yo nos sentábamos en la sala de estar a ver películas juntos. Siempre se quedaba dormido en su silla favorita durante las películas, y yo le lanzaba almohadas para despertarlo, luego fingía no saber de dónde venía la almohada. La sala tenía 2 entradas y era una gran habitación en forma de A en la planta baja. Una entrada estaba a la izquierda, que daba acceso a la cocina. La otra estaba a la derecha y era una gran apertura donde estaba la puerta principal, así como el acceso al pasillo. También había un balcón sobre la entrada a la izquierda con una barandilla larga donde solía ver a una señora de blanco parada la mayoría de las noches. Ella estaba allí arriba, mirándonos. Todas las noches, sin falta, veía una sombra completamente negra, de tal vez 1,80 metros de altura, que bajaba por el pasillo y luego desaparecía detrás de la pared divisoria, que daba camino a la cocina. Vi esto durante meses e intenté contarle a mi abuelo sobre ello un par de veces, pero no me creía. Su casa no era exactamente feliz. Había mucha energía negativa debido a la cantidad de discusiones, peleas y gritos que mis abuelos tenían entre ellos. Una noche, yo era el único en la sala y eran alrededor de la 1 de la mañana. Estaba tratando de quedarme despierto toda la noche porque a la mañana siguiente mi abuelo me llevaría a un campamento de verano en Maine durante una parte de mi verano. Estaba en el sofá viendo televisión cuando vi la sombra bajar por el pasillo y luego detenerse al final del pasillo, mirándome directamente. Sin ojos, sin rostro, solo una sombra alta y viviente. Le devolví la mirada durante 1 minuto, mientras el miedo crecía en el fondo de mi estómago. Cuando parpadeé, la sombra ya estaba en la entrada de la sala, como si mis ojos hubieran sido una luz estroboscópica. Cuando volví a parpadear, estaba frente al televisor, al pie del sofá en el que estaba acostado. La miré fijamente. No podía ver ninguna luz del televisor a través de ella. Nada. Mientras la observaba, de repente se lanzó hacia adelante, atravesando el sofá y abalanzándose sobre mí. Levanté las manos y cerré los ojos. Muerto de miedo, abrí los ojos y no había nada allí. Entonces corrí por el pasillo hasta el dormitorio de mi abuela. Mi carrera al abrir la puerta la despertó, y cuando cerré la puerta, me preguntó qué me pasaba. Simplemente respondí rápidamente, nada, y salté a la cama y me metí debajo de las cobijas. Unos meses después, mi abuelo vio la sombra por sí mismo,
y también lo asustó muchísimo. Por alguna razón, le puso el nombre de Higgins. Se disculpó por no haberme creído nunca sobre las cosas que veía y me creyó desde ese día en adelante. Fue alrededor de este tiempo cuando la señora de blanco me enseñó cómo protegerme a mí mismo, así como a las habitaciones e incluso a las casas, para limpiarlas y evitar que cosas así entraran. En ese momento, tenía 15 años y sabía cómo protegerme mejor, gracias a la señora de blanco. Estaba saliendo con una chica que vivía en un pequeño pueblo, adyacente al mío. Mi novia y algunos de nuestros amigos solían pasar el rato en el cementerio del pueblo, y yo les enseñaba la historia de las lápidas y cómo se hacían. Muchas de ellas fueron hechas por la familia de mi abuelo, y muchas por él y por mí también, así que les gustaban las lecciones. No es común conocer a un constructor de monumentos de 15 años, así que eso intrigaba a la gente. Antes de que preguntes, he pasado cientos y miles de horas en cementerios y solo he tenido tal vez 2 experiencias notables en ellos. No cuento cuando solía dirigir funerales. Ese es un momento común para que más de los fallecidos aparezcan y rindan homenaje a los que yo estaba enterrando. Esa noche, mi novia y algunos de nuestros amigos habíamos estado en el cementerio y estábamos saliendo por la puerta debido a que estaba demasiado oscuro para ver. Cuando cerramos la puerta de hierro forjado detrás de nosotros, miré hacia la carretera a mi izquierda, donde había una farola al final de una colina. Pude ver una sombra completamente negra moviéndose de una manera extraña y desarticulada, como una marioneta, bajando la colina. Me detuve y la observé, lo que captó la atención del grupo con el que estaba. Todos la miraron también, y luego comenzaron a decir con voces asustadas, ¿qué es eso? Luego todos empezaron a decir con voces de pánico, ¿qué demonios es eso? En ese momento, la sombra había llegado a la luz y pasó por debajo de ella, moviéndose de una manera temblorosa y desarticulada, como una marioneta siendo manejada por un niño. En un parpadeo, estaba en un lado de la carretera, luego en el otro, yendo de un lado a otro, y todavía estaba a unos 24 metros de nosotros. Les dije al grupo que comenzaran a moverse hacia el pueblo, y todos interpretaron eso como «corran», y comenzaron a correr por la carretera, conmigo a la retaguardia, manteniéndolos seguros. Grité para que se detuvieran cuando habían llegado a unos 15 metros por la carretera, y luego todos se volvieron hacia mí. Recuerdo decirles que había lidiado con este tipo de cosas antes y que siguieran hacia el pueblo, que yo llegaría pronto. Luego me di la vuelta y comencé a caminar hacia la entidad mientras acumulaba mi luz interior. Mi novia me agarró y me gritaba que fuera con ellos, y luché para apartarla, diciéndole que solo yo podía lidiar con esto, y que los alcanzaría, que no se preocupara por mí. Le quité las manos de encima y seguí caminando hacia la sombra. Detrás de mí, ella comenzó a derrumbarse llorando, suplicándome que no hiciera esto, y el resto del grupo estaba aterrorizado. Recuerdo detenerme y mirarla a ella, y a todos ellos, y mi novia estaba de rodillas llorando. Y eso fue lo único que me detuvo. No los estaría protegiendo caminando hacia ese ser. Los protegería alejándolos de él. Me acerqué a mi novia, la levanté del suelo en el charco de lágrimas en el que estaba, y les dije a nuestros amigos que me siguieran y seguimos caminando hacia el pueblo. Esa noche encendimos una fogata en el patio trasero de uno de ellos y todos me pidieron que explicara qué diablos había pasado, qué era esa cosa y por qué iba a caminar hacia ella solo. Así que esa noche les conté cómo soy, las cosas que veo y cómo podía usar mis manos. Recuerdo que a mi novia se le ocurrió en ese momento, por eso, cuando tengo calambres, pones tus manos sobre mí y se van. Recuerdo que la única razón por la que me creyeron fue debido a lo que habían visto y como todos lo habían visto juntos. A los 25 años, me mudé al otro lado del país,
a un nuevo estado. Mi novia y yo habíamos estado viviendo juntos en un apartamento durante unos 6 meses. Era la primera vez que vivía en una ciudad y no tenía bosques alrededor de donde vivía, lo cual me tomó tiempo acostumbrarme. Mi novia era enfermera, y también sabía cómo era yo. Aprendí a ser más abierto con mis amigos y novias en ese momento debido a las cosas extrañas que sucedían casi a diario a mi alrededor. Era mejor que lo supieran desde el principio, para que no tuviera que explicarme cuando sucedieran cosas extrañas o cuando vieran a algunos de los espíritus que permitía que me siguieran o se quedaran en mi casa. Solo buenos, claro está. No dejo que nada negativo entre en mi propiedad, apartamento o casa debido a mi rutina de protección. Eso no significa que no me hayan engañado algunas veces, como voy a contar ahora. Mi novia, como mencioné, era enfermera. A menudo traía cosas de vuelta a casa porque era un poco sensible, además de que probablemente podían sentirme cerca de ella, incluso cuando yo no estaba con ella. Una noche trajo algo de vuelta. Solo podía sentirlo en mi apartamento y aún no se había revelado. Estaba tratando de ver si necesitaba ayuda o guía y por qué estaba allí, pero no me estaba dando casi nada. Esto era algo que incluso le mencioné en ese momento, y que lo estaba dejando quedarse hasta que averiguara lo que quería. Ella trabajaba en turnos nocturnos, y yo solía tener el apartamento para mí solo. Esa noche supe que algo no estaba bien. Había estado escalando rocas todo el día, así que estaba física y mentalmente agotado. Estaba en nuestra habitación, con nuestro perro y gato en la cama esperando a que me cambiara y me acostara. Cuando ya me había cambiado y estaba a punto de meterme en la cama, sentí que algo me estaba observando desde el pasillo. El pasillo que conducía a la habitación tenía unos 3 metros de largo. Me di la vuelta y miré hacia él, y al final del pasillo había una sombra completamente negra, del mismo tamaño que la que mi abuelo llamó Higgins. Y, al igual que el resto de ellas, irradiaba puro miedo. Al menos, intentaba imponerme miedo. Después de unos 5 segundos de mirarnos el uno al otro, la sombra corrió a toda velocidad hacia la habitación, y yo cerré una puerta en su cara. Mi dormitorio es la parte más protegida de donde vivo para evitar que las cosas me molesten mientras duermo. Inmediatamente, la puerta comenzó a temblar y el pomo comenzó a sacudirse. Tomé mi teléfono y llamé a mi madre. Sabía que mi novia no contestaría debido a que estaba trabajando en el hospital. Cuando mi madre contestó, le dije que guardara silencio y que escuchara. Podía escuchar el pomo de la puerta sacudiéndose y la puerta temblando. No tomé un vídeo. Llamé a mi madre para que escuchara. Luego, hablé con ella durante unos minutos mientras intentaba despertar mi mente del agotamiento del día para poder aclararla lo suficiente como para expulsar esta cosa de mi apartamento usando mi luz. Deshacerme de la cosa y centrarme es una prioridad más alta que tomar un vídeo de un pomo sacudiéndose, solo para publicarlo en internet y que la gente dijera, ¿por qué no abriste la puerta?, y todas las otras cosas que la gente diría para desacreditarlo. Prefiero luchar contra la maldita cosa fuera de mi casa. Después de unos 5 a 10 minutos en el teléfono con mi madre, mientras yo estaba sentado en el suelo, arraigándome y meditando para aclarar mi mente, le dije a mi madre que estaba listo y le agradecí por despertarme. Me senté en la cama, cruzado de piernas, cerré los ojos y luego visualicé mi luz. La imagino como una bola formándose en el centro de mi pecho que, a medida que respiro, se extiende a todos mis miembros. Cuando llegó a mis manos y pies, la dejé extenderse a través de la cama en mi imagen mental, luego fluir por el suelo, subir por las paredes y cerrar en el techo. Luego la empujé fuera de mi habitación y hacia la entidad fuera de mi puerta, cubriendo cada centímetro detrás de ella mientras la empujaba a través de mi apartamento, como una ola de luz. Ahora, la entidad luchó contra mi luz, y yo sabía que lo haría. Por eso,
centrarme y despertarme con la llamada telefónica fue una prioridad. Luchó contra mi muro de luz con el que la estaba expulsando, sintiendo su voz mentalmente, la cual también luchaba contra mí. La expulsé del apartamento, luego bajé las escaleras y la saqué de la propiedad del edificio de apartamentos, enfocándome específicamente en ella. Cuando terminé, me levanté de la cama, abrí la puerta del dormitorio, caminé hasta la cocina, abrí el refrigerador y tomé una cerveza.